Buenas tardes a todos. Vamos a empezar con las introducciones de los oradores hoy. Pero antes de esto me presento. Me llamo Mac Trendall y soy parte del equipo de ADF Internacional junto con nuestro director Tomás Enríquez. El día de hoy seré como moderador de esta conversación. El evento hoy se desarrollará de la siguiente manera. Tendremos una breve exposición de los oradores. Entre cada orador intervendré con un breve comentario y pasaré al siguiente orador. Una vez que ambos hayan terminado, haremos algunas preguntas a Ingrid o a Tomás, a ambos, y ustedes pueden ingresar sus preguntas en el chat y intentaremos abordarlas pero después que ambos oradores hayan concluido. Listo, tenemos un tema muy importante para discutir esta noche, entonces voy a introducir rápidamente a nuestros oradores. Ok, déjame buscar mi audio un momento. Okay. Espero que eso es más alto ahora. Empezando con Tomás Enríquez. Tomás Enríquez es abogado y licenciado en Derecho por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Él es magíster en Derecho Internacional Público de la Universidad de Georgetown, aquí en los Estados Unidos. Él es becario Fulbright y exdirector ejecutivo de la ONG Comunidad y Justicia en Chile. También él es el ex jefe de la División Judicial del Ministerio de Educación de Chile. Y luego tenemos Ingrid Bond. Ingrid es presidenta y vocera en Chile del Movimiento Ciudadano por la Defensa de los Derechos de los Padres con Mis Hijos No Te Metas. Ha sido también presidenta regional Araucanía y secretaria general de la Confederación de Padres de Colegios Particulares Subvencionados. Pero también el Movimiento Ciudadano No Más Tomas, que buscaba resguardar la seguridad de los estudiantes en los establecimientos educacionales en Chile. Y vamos a pasar el tiempo de exposición de 15 minutos. Y Tomás, empezamos contigo. Muchas gracias, Mac. Bienvenidos a todos los que han ingresado ya. Entiendo que algunos han hecho un comentario de que estaría bajo el volumen. Espero que todos me puedan escuchar bien. Creo que no debiéramos tener un problema con el audio. Pero bueno, inicio mis breves comentarios para que podamos tener esta conversación después con Ingrid y responder las preguntas que puedan surgir. El tema de discusión hoy es derechos de los padres en riesgo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y tal vez un buen punto para empezar esta conversación tiene que ver con el hecho de que a nivel del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que se compone de la Comisión Interamericana, así como también de la Corte Interamericana, no ha existido hasta el día de hoy, para bien o para mal, y uno puede pensar que es para bien, una discusión respecto de en qué consiste este derecho, para algunos muy molesto, que está en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y que dice que los padres tienen el derecho a que sus hijos reciban una educación moral y religiosa que sea acorde con sus convicciones. Este derecho, como digo, es una curiosidad, al menos para mí, en el sentido de que está ahí, es parte de este instrumento de derechos humanos que tiene dientes, por decirlo de alguna manera, que ha sido usado a nivel de la Corte Interamericana y en cada uno de nuestros respectivos países como un instrumento de protección de los derechos humanos. Pero esta cláusula está ahí durmiendo de alguna manera y esperando para ser verdaderamente reconocida y activada. Es más, estábamos conversando antes de dar inicio a este conversatorio con Ingrid y comentábamos el hecho de que en Chile, y me consta que esto es así en muchos otros países de la región, existen intentos legislativos por no atacarlo directamente, porque nunca es tan burdo, pero sí
establecer una serie de medidas o reconocimiento de derechos, a menudo bajo el nombre de la protección de los derechos de la niñez, que pretenden disminuir el alcance o privarle de efecto real a esa protección de los derechos de los padres. Y hoy día tenemos este caso o esta circunstancia especial del caso de Sandra Pavés, que de alguna manera toca o tiene el potencial de tocar directamente la forma en que el sistema de protección de los derechos humanos va a entender hacia el futuro este derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus convicciones morales y religiosas. Lo pongo en condicional porque lo cierto es que el caso en sí mismo, como fue presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante la Corte, no refiere a la libertad de religión, y mucho menos al derecho de los padres a que sus hijos reciban esta educación acorde a sus convicciones. La Comisión Interamericana solamente lo ve como un asunto de discriminación, pero por otro lado existe un esfuerzo de parte de, hoy día, agradecidamente, muchas instituciones y personas que están tratando de poner esto de relieve y evidenciar para la Corte Interamericana que este caso no puede ser resuelto sin tener en consideración la libertad religiosa, tanto en su dimensión de autonomía de las comunidades religiosas, como también respecto del derecho de los padres a que sus hijos reciban esta educación moral y religiosa acorde con sus convicciones. Ahora, para los que no conocen del caso, voy a introducirlo una vez más. El caso de Sandra Pavés se refiere a una ex novicia católica que desde el año 1991 hasta el año 2007 hacía las veces de profesora de religión católica en el colegio Cardenal Antonio Samoret de San Bernardo. En ese momento, el año 2007, después de que ella había contado con una autorización que en Chile se conoce como una certificación de idoneidad, que había sido otorgada por el obispo competente de la Iglesia Católica para señalar que ella era reconocida como una profesora de la fe católica competente, se le revocó después de que se tomó conocimiento de que ella había iniciado, y de hecho ya lo había iniciado hace mucho tiempo, una relación de pareja con una mujer. Y dado que eso implicaba una contravención objetiva de el deber de todos los cristianos de vivir una vida casta, esto en las palabras de la Iglesia Católica, es que se le revocó su certificado de idoneidad. Importante es tener a la vista, y esto lo repito cada vez que converso acerca del caso, que el efecto que esto tuvo para Sandra Pavés no fue un despido. ¿Ah? Y esto lo digo que es importante porque la Comisión Interamericana, e inclusive las personas que han informado tratando de apoyar el caso de Sandra Pavés, repiten que ella habría perdido su trabajo en circunstancias de que eso no fue así. Lo que ocurrió, y esto es información pública, es que después de que se le quita ese certificado, ella legalmente no está habilitada para hacer la clase de religión católica, pero eso no la inhabilita para poder estar contratada como profesora en el establecimiento educativo. Y de hecho, su establecimiento, en lo que yo llegaba a pensar que incluso puede haber sido de alguna manera una, ¿cómo decirlo así? Una forma de burlarse o vengarse o emparejarse con la Iglesia Católica en este caso, decide que Sandra Pavés va a ser promovida al interior del establecimiento y desde ese momento en adelante ella pasa a ser lo que en Chile se conoce como el inspector general, que jerárquicamente es la segunda autoridad al interior del establecimiento educativo y que tiene una labor formativa respecto de los estudiantes y de supervisión jerárquica respecto de todos los profesores. Entonces, Sandra Pavés nunca terminó su contrato de trabajo, ella de hecho hasta el año 2020 seguía siendo profesora en el mismo establecimiento, y la única consecuencia real es que ella no podía entrar a la sala de clase, a la asignatura de religión católica, a enseñarle a los católicos acerca de la fe católica, ¿ya? Para ser muy preciso. Entonces, la Comisión Interamericana, después de que ella intentó demandar en Chile a la Iglesia Católica, y lo hizo sin éxito, ella lleva este asunto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
reclamando que el Estado de Chile ha permitido, con su legislación y con su reconocimiento de esta atribución, de esta potestad, no solamente de la Iglesia Católica, sino que de todas las comunidades religiosas, de poder señalar de manera libre quién los representa, que es finalmente lo que está en juego, y creo que eso es lo central del caso. Porque aquí, independiente de que Sandra Pavés haya estado contratada por un establecimiento educacional que no era de la Iglesia, lo cierto es que la función concreta que ella realizaba era la de una educadora confesional, y en este caso católica. Y en el contexto chileno, Chile reconoce o autoriza a más de 16, ni siquiera una autorización, sino que es un reconocimiento o aprobación de los planes de estudio de 16 comunidades religiosas distintas que han pedido esa aprobación y que por lo mismo están facultados para poder impartir la clase de religión en cualquier establecimiento educativo de Chile en que existan padres de ese credo que así lo soliciten, ¿ya? Entonces, Sandra Pavés eleva el tema a la Comisión Interamericana y la Comisión Interamericana concluye el año 2019 que Sandra Pavés fue víctima de una violación de derechos humanos porque Chile permitió que la Iglesia Católica revocara su certificado de unidad tomando en consideración el hecho de que ella sea lesbiana. Esa es la forma en que lo expresa la comisión, parafraseando. Consideran que esto es una violación a su derecho a la vida privada y familiar, porque aquí se habría inmiscuido la Iglesia en sus relaciones de pareja, las que teóricamente o a parecer de la comisión no tendrían ninguna relevancia respecto de su trabajo como profesora. Esto ellos afirman que le habría afectado su derecho al trabajo, insinuando de manera muy confusa que ella habría perdido su trabajo en circunstancias de que, como yo les mencionaba, nunca lo perdió. Cuando mucho lo que podría señalar la comisión es que ella dejó de realizar la clase de religión católica, pero eso significa a su vez también afirmar de que ella o cualquier persona tiene derecho no solamente a ser profesora, cosa que nadie le ha negado, sino que tiene derecho específico a hacer la clase de religión católica a pesar de que la propia Iglesia Católica, la comunidad de fieles, no considere que ella sea una profesora idónea al efecto. Y además se consideraba de que los tribunales chilenos habían fallado en protegerla porque habían encontrado que lo que había realizado en este caso el obispo de San Bernardo se ajustaba al derecho chileno y al derecho internacional de los derechos humanos en el sentido de que las comunidades religiosas tienen esta autonomía. Ahora, ¿por qué existe este poder en última instancia? ¿Por qué se reconoce este poder para las comunidades religiosas en Chile? Y aquí es donde se conecta nuevamente con los derechos de los padres. Bueno, porque el Estado chileno reconoce, como lo hacen muchos otros estados en la región, y yo me atrevería incluso a afirmar que quienes no lo hacen están en una situación de vulneración de derechos humanos que me gustaría que algún día podamos llevar a la Corte Interamericana, pero que no va a ser hoy, probablemente, es que si es que los padres tienen derecho a que sus hijos reciban una educación religiosa acorde con sus convicciones, la pregunta es quién tiene la obligación de entregarla. Y en ese caso, la Convención Americana de Derechos Humanos es distinta de todos los demás tratados de derechos humanos en la forma en que redacta este derecho. No lo establece como una garantía de libertad, en el sentido de que los padres tienen derecho a educar a sus hijos de acuerdo a sus convicciones y, en principio, sin injerencia del Estado, que dicho sea de paso, se respeta bastante poco, eso mismo lo podemos conversar con Ingrid, pero precisamente uno de los grandes problemas que tenemos hoy día respecto de la educación sexual integral es precisamente de que el Estado impone dentro del contexto de la escuela una visión antropológica que es contraria a nuestras convicciones, al menos lo son respecto de las mías, de mis convicciones morales y religiosas, pero no me da ninguna alternativa, ¿ya? Al revés, te obligan y con la excusa de que uno siempre tiene la libertad de poder enseñarlo en la casa. Y claro, la verdad es que hoy día por lo menos el Estado no tiene ninguna herramienta para poder tratar de impedírmelo, pero posiblemente si la tuviera lo intentaría. El tema es que en el colegio, que es el espacio educativo por excelencia, existe una contradicción entre lo que el Estado pretende y me impone versus lo que yo como padre quisiera enseñar a mis hijos, ¿ya?
Dejando de lado ese paréntesis, entonces lo que les decía es que en el contexto de la Convención Americana se señala que los padres tienen derecho a que los hijos reciban. En ese sentido, los padres o el Estado, siéndolo obligado por los tratados de derechos humanos, tendría discutiblemente, pero yo creo que esto es así, una obligación de promover la formación religiosa, espiritual, respecto de todas las personas, y que, dado que para muchísimas personas, tal vez la mayoría, esto significa la participación de una comunidad religiosa, entonces debiera propiciarse que se reciba la enseñanza religiosa respecto de esas comunidades. Los tratados internacionales de derechos humanos no dicen nada respecto de la manera en que el Estado debiera organizar sus relaciones con las distintas comunidades religiosas. Guarda silencio. Lo que le importa es que, como en todo, tienen que aplicarse principios de no discriminación arbitraria, es decir, en principio pareciera ser algo inaceptable desde el punto de vista de los derechos humanos que el Estado privilegiara solamente a una comunidad religiosa respecto de todas las demás, que, por ejemplo, autorizara solamente la enseñanza de la fe católica, pero prohibiera las de todas las demás, y en todo caso tampoco estamos en una situación así respecto de ningún país en Latinoamérica, ni siquiera voy a decir que nosotros conozcamos, porque sabemos que de hecho eso creo no es así. Pero entonces el asunto acá viene dado de que si Chile hoy día respeta este derecho, si Chile hoy día tiene estas clases de educación religiosa confesional en los establecimientos educativos, no es porque el Estado tenga un interés o una atribución de educar en religión a los estudiantes de Chile, porque no lo tiene, y especialmente desde el momento de que existe separación entre iglesia y Estado, el Estado se declara incompetente para poder inmiscuirse en materias de la fe, que incluye el tratar o el querer educar respecto de esa religión. Entonces, ¿por qué lo hace? Bueno, lo hace porque son los padres los que tienen derecho a que sus hijos reciban esa educación. Y para que todos puedan recibirlo en forma igual, o para poder favorecer que la reciban, es que el Estado auxilia con recursos financieros o materiales para que esta educación religiosa se lleve a cabo, se realice. Y por eso entonces entra en juego la cuestión de los derechos parentales en este caso. Ahora, como los padres tienen derecho a que los hijos reciban una educación que sea acorde con sus convicciones y no con lo que el Estado cree que son sus convicciones, es que esto se asegura por la vía de que sus comunidades religiosas, a través de las autoridades competentes de esas mismas comunidades, tienen que velar porque los que impartan esa educación religiosa sean personas idóneas, idóneas no solamente desde el punto de vista de la doctrina que transmiten, sino que también desde el punto de vista de la vida que viven. Y eso lo digo acá en mi caso, desde mi perspectiva como católico, pero creo que esto tiene eco en la fe de otros distintos de la Iglesia Católica, o fuera de la Iglesia Católica, y es que nuestra fe, nuestra forma de entender la existencia de Dios y lo que Él quiere y exige de nosotros, es que es algo que es bueno para nosotros, que es necesario para nosotros y que es verdadero. Entonces, si un profesor de religión está enseñando una fe como verdadera, lo mínimo que puede esperar el educando es que esa persona, esa profesora, viva de acuerdo a esa fe. Si no es capaz de vivir de acuerdo a esa fe, si es conocido por lo demás de que me intenta enseñar algo que fuera de la sala de clases no respeta o no adopta como una regla de su propia vida, ese profesor pierde con toda credibilidad. De hecho, no es un profesor, no profesa lo que está diciendo. Pero el papá o la mamá o ambos, si quieren que su hijo sea educado conforme a su fe, requieren de la colaboración de alguien que profese esa misma fe y que viva esa misma fe. Y por lo mismo, y acá cierro, es que el peligro que vemos con respecto de este caso es que si la Corte ataca el asunto por la vía del derecho de los padres para desconocer el derecho de los padres, o para desconocer que la Iglesia tiene esta atribución para poder garantizar el derecho de los padres, eso significaría que entraríamos al proceso de interpretación y clarificación del contenido de este derecho ya con un precedente negativo. Y obviamente ese riesgo es muy real tomando en consideración la Corte a la cual que está llamada a conocer respecto de este caso. Así que voy a dejar eso como introducción para no pasarme el tiempo y doy la palabra a Ingrid y después hablaremos en las preguntas. Gracias a todos.
Bueno, muchas gracias, Tomás. Antes que Ingrid habla, quiero recordarles a todos, los invitamos a firmar ahora mismo la petición a la Corte para que respeten nuestros derechos. Lo pueden hacer ingresado en nuestro sitio web, regionlibre.org. Dejaremos el link en el chat. Así que súmate a nuestra campaña y firma la petición a la Corte. Ahora vamos a Ingrid para escuchar su presentación. Muchas gracias, Mac. Bueno, buenas tardes a todos quienes nos están viendo. Agradezco enormemente a ADF haberme invitado a dar nuestra visión y lo que nosotros pensamos como papás, como apoderados. Yo les voy a hablar de la expertise que tengo desde ser mamá de 2 hijos, abuela también, y llevar algún tiempo en el activismo, en la lucha por defender el derecho preferente de los padres. Creo que hoy es tremendamente necesario empoderarnos en este derecho. Se dice por ahí que Chile, ¿no es cierto?, siendo para muchos el último lugar del mundo, aún así, siendo el último lugar del mundo, no estamos exentos de una batería de proyectos de ley que coartan nuestro derecho preferente en elegir la educación para nuestros hijos en todo ámbito. Sé que hay hermanos de otros países latinoamericanos hoy día viéndonos, personas que son papás, que son mamás, y creemos firmemente que lo que hoy vamos a exponer y tratar de entregarles a ustedes, la visión que queremos entregarles, vamos a concordar en muchos aspectos. Chile en el último tiempo, en los últimos años, está viniendo a ser presa fácil de muchos proyectos de ley que involucran especialmente a la infancia, a nuestros niños, y que involucran a restar el derecho que tenemos como padres en la educación de nuestros hijos. Desde el año 2011, que conformamos una agrupación llamada Confepa, vimos que querían coartarnos el derecho a elegir el colegio para nuestros hijos. Nos organizamos varias mamás de algunas regiones y levantamos esta organización. Recorrimos Chile con mucho sacrificio, informando a los padres y apoderados que se pretendía con una ley que se llamaba primero fin al lucro, al copago y a la selección, y que luego le pusieron nueva ley de inclusión. La palabra inclusión suena mucho en estos proyectos de ley. Nos dimos cuenta que ¿qué se pretendía? Se pretendía que ya nosotros como padres y apoderados no pudiésemos ir a tocar la puerta del colegio para matricular a un hijo, para matricular a nuestro pupilo, sino que se decía que hoy en día lo que teníamos que hacer, o en el futuro, en ese entonces, era postular a nuestros niños a través de un sistema computacional, y este sistema aleatorio iba a determinar dónde nuestros hijos iban a quedar, en qué colegio. Eso para nosotros fue nuestro mayor impacto y la mayor deseo de poder informar a los papás que no podía ser. Hablamos con muchos parlamentarios en su minuto, organizamos a los padres de tal manera que ellos comprendieran que el derecho lo tenemos nosotros y no el Estado, como decía Tomás, en elegir el colegio para nuestros hijos y ir a matricular a nuestros hijos allí. Llegamos a levantar una tremenda organización que hoy permanece. En el año 2014 llegamos a llevar más de 100.000 personas a la Alameda, un 25 de octubre, la marcha de los papás, la cual nosotros llevamos buses de todos los lugares de Chile y nos juntamos ahí, ocupamos las Alamedas para decir fuerte y claro que el derecho preferente en elegir el colegio en ese minuto era nuestro, de los padres. ¿Para qué les digo cómo nos trataron? De muchas cosas, de viejas locas, ¿no es cierto?, de personas que queríamos pagar. Sin embargo, nosotros conocíamos muy bien que los colegios particulares subvencionados, en una gran mayoría, eran gratuitos y nos entregaban una educación que nosotros habíamos elegido porque nuestro derecho es nuestro. Pues bien, lo que decíamos que era infundir terror y todo, resultó ser cierto, y hoy día en Chile tenemos una tombolita, un famoso sistema de admisión escolar
que es un sistema aleatorio, en donde tenemos que postular a nuestros hijos. Hay hijos, hermanos que quedan separados, aún que la ley dice que los hermanos deben quedar, ¿no es cierto?, como preferencia en un colegio, pero tenemos que sí hay hermanos y tenemos hoy día apoderados, no hoy porque por la pandemia, pero en tiempo normal, que tienen que recorrer diario más de 80 kilómetros para ir a dejar un hijo a un lugar y otro hijo a otro colegio. Los colegios hoy día no pueden recibir a un alumno, sino que tienen que ser postulados, y si no hay cupo, entra a la famosa tómbola, y la famosa tómbola es la lotería y el niño que quiera. Esto para nosotros es lo peor que puede habernos pasado en ese minuto. Resultó ser cierto y hoy día tenemos el famoso sistema de admisión. Pero no conforme con esto, el Poder Legislativo siguió avanzando con algunas leyes coartándonos el derecho, ¿no es cierto?, a seguir estando en la educación de nuestros hijos. A Dios gracias, la unidad fue bastante entre todos los movimientos, con Mis Hijos No Te Metas y otros más, que logramos movilizar también una vez más a los padres, a los apoderados, a las familias completas en ir en contra del proyecto de ley de educación sexual integral, porque creemos que la educación sexual, ¿no es cierto?, es un tema que le corresponde a la familia, a los padres, de acuerdo a sus valores y convicciones, y no al Estado. El proyecto de ley es si pretendía el Estado tomar el lugar que nos corresponde una vez más a los padres, y en su defecto quizás a los tutores. Pero hoy vemos que en los colegios, a pesar de que la ESI, con todo el esfuerzo que hicimos humano, simple, con un simple cartel que hicimos un llamado, con una cartulina, una hoja de cuaderno, un plumón que tuviésemos en casa, Chile rechaza ESI, o le pedíamos, ¿no es cierto?, a los diputados que rechazaran, se le escribieron cartas, juntamos firmas, como lo que estamos haciendo ahora en la campaña, y gracias a Dios logramos que la ESI fuera rechazada. Para muchos fue sorprendente que hayan perdido, y hoy tenemos muchos parlamentarios que abogaban por esta educación sexual integral, que están muy enojados por el levantamiento que hicimos como ciudadanía, y en especial como padres y apoderados, y nos mostramos ante el Parlamento, ante el Congreso, y esto no se aprobó la idea de legislar. Esa fue una tremenda alegría, pero teníamos detrás otro proyecto de ley que venía hablando de ESI, autonomía progresiva, educación sexual, derechos de los niños, como el proyecto de ley Garantías de la Niñez, que hoy lo tenemos en comisión mixta. Es un proyecto tremendamente preocupante y que nos ha tenido con más penas que glorias, y con más ganancias de lágrimas que de alegría, lágrimas de pena que de alegría. Es un proyecto que ha ido avanzando, que ingresó por mensaje a través de la expresidenta el año 2015, y que lamentablemente fue tomando un curso bastante acelerado, dado que, como nosotros decimos, perdieron la ESI y necesitaban nuevamente introducir estos proyectos de ley pequeños que habían sido, entre esos también autonomía progresiva, que habían sido rechazados. El proyecto de garantía de la niñez es un proyecto paraguas que cubre estos proyectos chicos. Ya fue aprobado por ambas cámaras, hoy está en comisión mixta, y lamentablemente los padres fueron sacados. Ellos dicen, los padres están, que nosotros mentimos, que nosotros somos nuevamente, ¿no es cierto?, las personas que andamos infundiendo el terror, mintiendo y diciendo cosas que no son, que somos fanáticos religiosos, que somos anticuados, cavernícolas, una infinidad de calificativos que nos hemos encontrado los padres y el apoderado en esta lucha por defender nuestro derecho. Se aprobaron artículos gravísimos, como por ejemplo, de nuevo, que los niños tienen derecho a una educación sexual laica y no sexista, peligrando los proyectos educativos confesionales. Se aprobó un artículo en que dice que los jóvenes tienen derecho a convocar y asistir a manifestaciones. Se aprobó también un artículo en el que se dice que los menores de edad tienen derecho a usar las tecnologías. Todo esto sin la supervisión o sin el derecho preferente de los padres a poder
inmiscuirnos en el uso de estas tecnologías, en poder controlar el celular de nuestros niños o el computador o la tablet. Todos estos artículos que se aprobaron, lamentablemente están sin los padres. ¿Por qué es sin los padres? ¿Y por qué nosotros hacemos esta diferencia? Porque en este proyecto de ley los padres quedaron solo como guías y orientadores. No quedamos como las personas, somos la autoridad en un hogar, somos quienes ayudamos a nuestros hijos a que tengan tanto derechos como deberes. ¿Qué traen estos proyectos de ley en su gran mayoría y específicamente garantía de la niñez? En que los padres son solo guías y tutores, en que los niños son sujetos de derecho y que tienen derecho a su autonomía progresiva. Nos queda el tremendo vacío en este proyecto de ley que no se habla quién resguarda y quién va a vigilar la autonomía progresiva de un niño. Yo creo que todos los papás que nos están mirando saben que los niños, a medida que avanza su edad, van siendo autónomos. Pero eso lo sabemos los padres, quienes criamos, quienes tenemos a nuestros hijos en nuestro hogar y a nuestro lado. Lamentablemente, este proyecto se dice que es porque los padres vulneramos los derechos de los niños, porque los padres a lo mejor no castigamos a nuestros niños, e incluso por una autoridad de acá, la defensora de la niñez, dijo que llegábamos a maltratar, violar y quizás asesinar a nuestros hijos. Claro que puede haberlo y no podemos tapar el sol con un dedo, pero esos son los menores casos y para eso están los conductos, ¿no es cierto?, legales para esos padres. Como ustedes pueden ver, se nos han ido quitando paulatinamente los derechos que tenemos como padres. ¿Y por qué yo adhiero a la campaña de ADF Internacional? ¿Y por qué creo que debemos levantar la voz? Firmar, ¿no es cierto?, para llegar con muchas firmas ante la Corte. Porque siento, y creo que ustedes van a concordar con esto, que lo único que nos está quedando es elegir la educación religiosa, moral y valórica para nuestros hijos. O sea, ¿cómo no vamos a tener derecho siquiera a eso? Porque en Chile ya nos coartaron, ¿no es cierto?, el derecho de elegir el colegio así libremente, pero aún así podemos tener 3 opciones en el colegio, y en esas 3 opciones siempre el papá va a buscar lo que esté de acorde a su identidad valórica y religiosa como familia, como padre. En forma personal me eduqué en un colegio adventista, y mi profesor de religión era el capellano, el pastor de la iglesia adventista, y es hoy día igual. Entonces, en los colegios confesionales católicos muchas veces es una hermana, una monjita o un curita, ¿cierto? O un profesor de religión que adhiere a los principios de la Iglesia Católica. Hoy día nos enfrentamos a que esto puede quedar anulado. Hoy día nos enfrentamos a que los proyectos confesionales que todavía tenemos derecho a elegir queden en nada. Es importantísimo que nosotros como padres no perdamos la posibilidad y no perdamos la visión de defender a lo más sagrado que tenemos, que son nuestros hijos, y que yo siempre nombro son nuestros cachorros. Nosotros debemos levantarnos en la necesidad de defender siempre a nuestros hijos y nuestro derecho. No es posible que este don tan maravilloso de ser madres, como sea, biológico o adoptivo. Yo tengo la bendición de ser madre, digo siempre, desde la guata y desde el corazón. Tengo una hija maravillosa que hoy día tiene 27 años, adoptada de 2 días, y tengo un hijo desde mi vientre. Pero por los 2 he luchado y voy a seguir luchando hoy por mi nieto igual. Entonces creo firmemente que para nosotros hoy es tremendamente necesario levantarnos, creernos, como anoche decía en un Zoom, el cuento de que tenemos que defender el derecho que tenemos por ley. La Constitución en Chile resguarda este derecho y habla en el artículo 19, numeral 10, que el derecho preferente de educar a los hijos de los padres y el Estado debe ser garante del ejercicio de este derecho. Lo que hoy día vemos es que el Estado cada vez nos quiere quitar más derechos. Y eso es lo que hoy día a nosotros nos preocupa grandemente. Hemos perdido algunas batallas, hemos ganado otras. Y esto es impresionantemente rápido, el alcance que tiene y la introducción de
políticas públicas, de proyectos de ley ideológicos que ingresan a ambas cámaras acá en el Congreso de Chile. Y sé que en otros países está pasando exactamente lo mismo. Hoy día necesitamos unirnos como chilenos, como latinoamericanos, en que aunque seamos países como nosotros en el último lugar del mundo o países pequeños latinoamericanos, no podemos permitir que la ideología, que el adoctrinamiento gane a una gran mayoría. Nosotros debemos dejar de ser la mayoría silenciosa, porque aunque ustedes no lo crean, quienes están a favor de todo este tipo de leyes, de todo este tipo de demandas que hoy nos tienen acá en este conversatorio, no son mayorías, son minorías, pero son minorías que meten mucho ruido. Y creo que a lo mejor eso es lo que a nosotros nos falta hoy en día. Yo les invito a que tomen conciencia de esto, que puede ser tan grave y que puede tener un antes y un después en la educación moral y religiosa de nuestros hijos. Aún tenemos muchos colegios confesionales que hacen una maravillosa tarea, no tan solo con niños que son de hogares cristianos, llámese cristianos, católicos o evangélicos, porque también tenemos personas que no siendo creyentes buscan la educación valórica y religiosa para sus hijos. Y eso debe ser siempre mantenido, se debe tratar de mantener hoy en nuestro país y en muchos países de Latinoamérica. Perú, Argentina, Ecuador, Bolivia, han dado muestras de poderse unir y salir a las calles, ir al Congreso y poder, ¿no es cierto?, manifestarse y mostrar que no somos una minoría, que somos una mayoría. Nosotros, en nuestro caso, como vocera y otros movimientos, y como con Mis Hijos No Te Metas, nos ha interesado mucho hacer seguimientos a proyectos de ley que involucren el derecho preferente de los padres y que involucren la educación de nuestros hijos. Yo les invito a eso. Cuando grabo videos digo, preocupémonos de estas cosas, pero también ocupémonos. Llegó el momento de que no miremos de brazos cruzados lo que hacen otros, sino que nosotros mismos podamos involucrarnos. El Señor algún día nos va a pedir cuenta qué hicimos con los hijos que Él nos dio. Y yo creo que eso es fundamental hoy en día, tomar conciencia de la gravedad que esto significa. Sabemos que el mal está de mal en peor. Sabemos que en los últimos tiempos todo irá peor y irá más mal. A mí un día me preguntaron y se los quiero contar. ¿Por qué usted se mete en esto si usted sabe que ya el mundo está por acabar si Cristo viene pronto? Yo le dije, bueno, porque quiero que cuando Cristo venga pille a las familias unidas, bien constituidas y a nuestros hijos al lado de los padres. No perdidos, ¿no es cierto?, en el adoctrinamiento, perdidos en las calles, en diferentes situaciones que la hemos visto por todos lados. Yo con esto voy terminando y quiero decirles a ustedes, a quienes nos ven, empecemos por firmar, para que muchas, miles y miles de firmas puedan llegar ante la Corte. Que la Corte vea que no somos pocos los padres que defendemos el derecho preferente en la educación religiosa y moral de nuestros hijos. Que hoy más que nunca este tipo de educación es necesaria en nuestra sociedad. Que la familia sigue siendo el núcleo fundamental de la sociedad y que no podemos darnos el lujo de perder este rol porque no actuamos o porque no nos empoderamos a defendernos como padres, como familias y por supuesto defender a nuestros hijos, que es lo que más amamos. Muchas gracias por habernos escuchado. Muchas gracias, Ingrid. Es fascinante ver los desarrollos y la perspectiva de los padres y la comunidad de ONGs en su charla. Y afortunadamente tenemos personas como ustedes dos que están involucrados en la pelea. Así que ahora vamos a pasar a algunas de sus preguntas. Si no ha agregado su pregunta y desea hacerlo, ahora es el momento. Yo sé que ya tenemos un poco preguntas. Tomás, si quiere responder a la pregunta de Aldo. Encantado. Listo. Mira, muchas gracias Aldo Aranea por hacer la pregunta. Y me da una oportunidad para poder aclarar más el asunto acerca de cómo esto impacta el derecho preferente o el derecho de los padres, porque Aldo observa
que esto más bien parece un problema de desvinculación laboral por orientación sexual. Voy a partir por eso último y volver a reiterar de que acá no existe un caso de desvinculación laboral. Acá existe, si quitamos los adornos jurídicos, me parece a mí una disputa por determinar si existe todavía la posibilidad de sostener en sociedad la visión de que existen ciertos comportamientos, ciertas conductas, ciertas formas de ser, que para una comunidad de fe, cualquiera que esa sea, ella es inmoral. Es, dicho en el término correcto, es pecado o no. Finalmente, o en definitiva, si la Iglesia Católica considera que Sandra Pavés no es idónea para enseñar la fe católica a los estudiantes católicos, es porque ella, en clave de fe, está viviendo una situación de pecado respecto de la cual ella no quiere abandonar. Y al hacer eso, al no tener arrepentimiento, entonces ella deja de ser alguien a quien se le pueda encomendar la educación de las nuevas generaciones de católicos, porque obviamente ella no está haciendo un esfuerzo de vivir en plenitud su fe católica. Todos los creyentes sabemos que no somos perfectos, al revés, nuestra naturaleza es caída, y por lo mismo todos nosotros nos podemos equivocar y pecar, por supuesto. La diferencia está en cómo enfrentamos eso, y si es que finalmente reconocemos nuestros pecados y tratamos de obrar de una manera distinta. Pero, volviendo al punto, a Sandra Pavés no la desvincularon. Entonces, y lo que quiero decir es que acá Aldo lo insinúa, me parece, cuando dice que bien sabemos que esta minoría tiene privilegios inesperados a nuestra imaginación. Bueno, sí, hoy día vivimos una situación política y cultural en la cual el tratar de mantener una opinión, una convicción que es disidente o disonante respecto de lo que hoy día impera culturalmente, no es fácil. Y la Corte Interamericana es un foro que ha sido particularmente proclive a favor de las agendas de las minorías sexuales, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿qué está en juego acá? Y acá conecto con el asunto de los derechos de los padres. Uno de los derechos que tenemos como papás es poder transmitir nuestra fe, ¿ya? ¿Cómo vamos a transmitir esa fe? Bueno, primero que todo, en nuestro hogar, ¿cierto? Los padres somos los primeros educadores y tenemos una responsabilidad que no se elimina por muy difícil que se ponga la vida, o muy cuesta arriba que se ponga la vida fuera de nuestro hogar, de tratar de transmitir a nuestros hijos la fe. Pero una de las formas que tenemos de transmitir a nuestros hijos la fe es contarla con la cooperación de otros, incluyendo de los colegios. Hoy día vivimos, y no tendría por qué ser necesariamente así, pero en un contexto social y cultural en que la escuela existe para ser una comunidad de familia en que los padres se apoyan en una misión común de crianza, y que para los que tienen una visión de fe, eso es llevar a nuestros hijos a Dios, ¿cierto? Como nosotros contamos con la cooperación de la escuela, y dentro de la escuela encontramos a los profesores de todas las asignaturas, incluyendo la asignatura específica de educación religiosa, en mi caso católica, por ejemplo, que yo, como la iglesia, porque lo soy, y creo que esto se aplica a todos nosotros, o sea, la iglesia no es la jerarquía, la iglesia somos todos, yo, como parte de la iglesia, no le voy a entregar esa misión, no le voy a entregar la confianza para que eduque a mis hijos en mi fe, a quien no muestra que la vive verdaderamente, o que no cree verdaderamente en lo que dice profesar, ¿ya? Si bien es cierto que en este caso en particular, Sandra Pavés es profesora, sí, porque sigue contratada, es profesora de un establecimiento del sector municipal, la Comisión Interamericana señala que sus conclusiones respecto de esto y su afirmación de que el hecho de que se le prive de la posibilidad de hacer la clase de religión católica por criterios religiosos, más allá que si es que eso no es lesbiana, como lo pondría la comisión, sino que es porque ella no vive de acuerdo con la fe, sería algo ilícito, no solo en un establecimiento público, suponiendo que es público, sino que también en establecimientos privados. Es decir, si es que la Corte considera que la comisión tiene razón,
la prohibición de que las comunidades religiosas puedan preferir, seleccionar, despedir a un profesor que no comulga con la fe que debiera estar enseñando a sus hijos, es grave, es una cuestión grave y afecta directamente los derechos de los padres. Y espero que eso quede así en claro. Ahora, no sabemos cuál va a ser el contenido de la sentencia. Nosotros estamos trabajando y a toda máquina para poder lograr una sentencia favorable. Creemos que hay razones para creer que la Corte, pese a todo lo cuesta arriba que esto puede hacer, pudiera terminar fallando reconociendo la libertad religiosa. Este asunto no es nuevo, ya ha sido conocido por la Corte Europea de Derechos Humanos y por otros tribunales o altos tribunales de otros países, y la abrumadora mayoría de los precedentes ha sido favorable a la libertad de religión, ha sido favorable a los derechos de los padres. Y por lo mismo entonces que todavía albergamos la esperanza de que así sea. Lo que ustedes pueden hacer, y lo que ya dijo Ingrid y voy a volver yo a repetir, es apoyen a ADF en lo que estamos tratando de hacer. Me parece que es relevante de que la Corte Interamericana sepa que existe a lo largo de toda América una comunidad de padres preocupados que quieren que sus derechos sean defendidos y respetados. Y por último, y esto es mucho más importante, recen. Ojalá que todos los que están aquí, que nos están escuchando y que son creyentes, encomienden el trabajo que estamos realizando y que finalmente la Corte, iluminada por el Espíritu Santo, falle correctamente y preserve la justicia en este caso. Eso. Muchas gracias, Tomás. Tenemos una pregunta para Ingrid, pero antes de que eso, quiero recordarlas a firmar la petición. Voy a ponerlo en el chat ahora. Lo invitamos a firmar ahora mismo, antes de la próxima pregunta. Ingrid, Patricia está preguntando si hay alguna organización para defender los derechos de los padres. Bueno, yo represento, soy la vocera del Con Mis Hijos No Te Metas Chile. Con Mis Hijos No Te Metas está en varios países, pero el nuestro lo pueden buscar en Facebook, Con Mis Hijos No Te Metas Chile, y Con Mis Hijos No Te Metas.cl, en Twitter también, Con Mis Hijos No. Nosotros, como les dije, nos hemos posesionado acá en Chile, gracias a Dios, en bastantes esferas. El Con Mis Hijos hoy día también está siendo parte del Consejo de la Sociedad Civil del Ministerio de Educación, y además quien les habla es presidenta de este consejo, ¿no es cierto?, de la sociedad civil. Eso nos ha hecho estar involucrados en temas educacionales. ¿Por qué? Porque para nosotros es vital el tema educacional. Ya tenemos un acuerdo de solución amistosa que nos ha traído tremendos problemas acá en Chile. Tenemos manuales de convivencia escolar introducidos en la plataforma de convivencia escolar del Mineduc, en donde se habla y se enseña que el sexo se construye, se habla de las minorías sexuales, que no podemos taparlas con un dedo, digamos, no existen. Pero lo que a nosotros nos preocupa enormemente, y lo hemos visto más hoy día con pandemia, con las clases remotas, que existe unas ganas, un deseo de adoctrinar a nuestros niños en el interior de las escuelas. Y creo que este fallo puede ser tremendamente nefasto para nosotros y dar un término a donde se pueda enseñar gratuitamente y con toda facilidad el tema de la homosexualidad y del tema de las minorías sexuales y de la confusión. A nosotros nos parece, nuestra lucha no es contra este tipo de minoría, a nosotros nos preocupa el abuso infantil que se hace de nuestros niños en las escuelas, el abuso de su vulnerabilidad, de su inocencia, y de eso tenemos demasiadas denuncias. El Con Mi Hijo No Te Metas, contestando a la persona que nos pregunta, ha hecho defensa de los padres exponiendo en las comisiones en el Congreso, hacemos seguimiento de proyectos de ley y marcamos presencia en nombre de los padres y los apoderados. Tenemos más de 64.000 seguidores en nuestra página, y abierta, totalmente abierta para recibir denuncias. Acabo hace
algunas horas de recibir una denuncia de abuso sexual en un colegio en mi región, y ya estamos haciendo los contactos para poder ayudar a aquella familia. Entonces, creo que es demasiado necesario hacerse parte de este tipo de organizaciones para formar redes, para hacer un trabajo de hormiga en sensibilizar lo que hoy día sucede, como este caso Pavés, que nos puede traer enormes problemas para consagrar y seguir eligiendo un colegio confesional para nuestros hijos de acuerdo a nuestras convicciones religiosas y valóricas. Así es que existen otros movimientos, pero yo les hablo del movimiento Con Mis Hijos No Te Metas, que ustedes puedan ingresar a la página, cachuren, digo siempre, busquen, ahí tenemos videos, tenemos proyectos de ley, qué es lo que estamos trabajando, cómo hemos trabajado, y informando a los padres y los apoderados lo que sucede. Perfecto, muchas gracias, Ingrid. Tenemos una para Tomás. Guillermo pregunta, ¿cómo afectaría en la región una decisión de la Corte a favor de Pavés? Gracias, Mac. Bueno, depende. Obviamente no tenemos cómo saber desde ya qué o cuál va a ser el razonamiento que eventualmente pudiera aplicar la Corte, suponiendo el peor escenario, que es que fallara a favor de Sandra Pavés. Pero pongámonos en la posición de lo que pidió la Comisión Interamericana. Entre lo que ella estaba pidiendo es que se reforme, y los abogados de Sandra Pavés pedían que se derogue el decreto 924 de 1983, que es el que establece la existencia de clases de educación religiosa en todos los establecimientos escolares del país. Pide además que no se reconozca esta facultad de las comunidades religiosas, de las iglesias, de poder certificar quién es idóneo para poder enseñar la fe en su nombre. Pedía el restablecimiento de Sandra Pavés a su anterior función como profesora de religión católica, lo que entre paréntesis es además un poco absurdo, porque hoy día ella está en una o desempeña una función, o desempeñaba una función que además era mejor remunerada que lo que era ser profesora de aula. Y además solicitaba que aquellas personas que eran o que estaban en posición de autorizar o de certificar la idoneidad de los docentes de religión, tuvieran que someterse de manera obligatoria a cursos de capacitación otorgados por el Estado respecto de los alcances de la no discriminación, confundiendo que el punto de esta certificación que hacen las comunidades religiosas no tiene que ver con certificación en base al derecho, sino que es según sus criterios religiosos respecto de lo que conforme a su fe consideran que es un comportamiento moralmente recto. Viendo eso, viendo lo que está pidiendo la comisión, los posibles efectos en la región son varios. Primero, sabemos que en Perú, en Panamá, en Brasil, en Argentina y en Colombia existe educación religiosa confesional en establecimientos que son administrados o gestionados por el Estado. Un fallo negativo de la Corte en una posición extrema podría tener como consecuencia que la Corte declarara de que eso simplemente no es admisible. Creo que sería un error, creo que no sería una decisión ajustada a los estándares que ya existen en materia de derechos humanos, pero podría pasar. En segundo lugar, si es que la Corte va más lejos todavía que solamente el sector público, podría terminar, como dije al principio, señalando que la determinación de quienes realizan las clases de educación religiosa no pueden ser seleccionados en base a criterios religiosos, lo cual también me parece que es absurdo, pero no me sorprendería que eventualmente fuera el resultado que alcance la Corte. Si es que las entidades religiosas incluso, insisto, depende de los alcances que dé la Corte en un fallo adverso, no pueden seleccionar en base a lo que se llaman categorías sospechosas, como lo sería la orientación sexual, es posible, pero no estoy afirmando que sea una consecuencia necesaria, que pudiéramos encontrarnos con eventuales casos o peticiones de
por ejemplo, acceso de personas que se denominan a sí mismas como transgénero a, por ejemplo, el noviciado de las monjas en la Iglesia Católica. Este caso que en más de alguna ocasión lo he escuchado y parece muy tirado de las mesas, pero basta con ver las noticias de literalmente el día de ayer para ver que en Bélgica hoy día existe una persona que se denomina mujer y que destaca porque su, comillas, lucha es ser aceptada como una monja dentro de la Iglesia Católica. Esos casos van a aparecer y van a tener finalmente existir. Posiblemente no sean los más numerosos, pero lo que importa es que está en juego es el principio según el cual son efectivamente las iglesias las que se gobiernan a sí mismos de manera autónoma. Y eso está obviamente en peligro respecto a este caso. Muchas gracias, Tomás. Tenemos una pregunta más, no hemos tiempo, tenemos como 3 minutos, eso para ambos. En caso, eso es de Rubén, en caso de que el fallo de la CADH sea favorable a la parte demandante, ¿no sería un atentado contra la institucionalidad religiosa? Ingrid o Eso es ¿para quién era esa pregunta? Rubén. ¿Pero para cualquiera de nosotros dos? Tomás primero. Bueno, en breve sí, la respuesta categórica es que sí. Al fin y al cabo, los tratados de derechos humanos son papeles y que para ser respetados dependen de que todos queramos respetarlos. Si uno mira fuera del contexto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, este caso ni siquiera debiera ser un caso. La manera en que ha sido resuelto en todos otros lados, y especialmente en el sistema europeo, que es el que lleva la delantera en esto y que la misma Corte Interamericana tiende a mirar, nos deja espacio a dudas, especialmente tratándose de una función tan central y próxima a lo que la Corte llama la misión proclamadora de las iglesias o de las comunidades religiosas, como es aquellos que enseñan su fe. Y siendo eso así, entonces, decir o llegar a afirmar, que no lo sabemos, pero podemos suponer que lo fuera a hacer, que las iglesias no gozan de autonomía para poder elegir a quienes enseñan en su nombre, porque va a primar un criterio de no discriminación en base a orientación sexual, entendiendo que el solo hecho de tomar en consideración la forma en que una persona ejerce su sexualidad es en sí un ilícito, sí sería un atentado gravísimo en contra de la libertad religiosa. ¿Lo pueden hacer? Claro, porque lamentablemente sentados en una silla en que no le responden a nadie, por supuesto que podrían hacerlo, pero esperamos que no lo hagan. Gracias. Ingrid, ¿quiere responder también? No, concuerdo con lo que dice Tomás, o sea, sería un atentado totalmente a nuestra libertad religiosa. Y vuelvo a decir lo mismo que dije cuando expuse, es como lo último que nos va quedando de poder elegir una educación moral y religiosa para nuestros hijos, al menos en nuestro país. En nuestro país está siendo con un Congreso totalmente bombardeado por proyectos de ley, por quitarnos derechos y siquiera déjennos elegir una educación religiosa y moral para nuestros hijos. Entonces sería tremendamente nefasto. Por eso hoy día es a organizarnos y levantarnos como padres y como apoderados. Ok, muchas gracias Ingrid por su tiempo, por estar con nosotros esta noche. Tomás, muchas gracias. Y vamos a tratar de responder todas las preguntas por correo electrónico. Pero gracias a todos por acompañarnos y hasta luego. Muchas gracias. Gracias a todos.